Bien, buenos días, estudiantes de Medios y Tecnología. Hoy día 25 de noviembre damos inicio a esta reunión que tendrá como objetivo fundamental el resolver dudas sobre el tratamiento que va a tener el desarrollo del trabajo número 2 y que ahí está en pantalla. ¿Lo ves? Eh, yo personalmente no lo veo, no sé si los demás compañeros lo ven. Es que a ver, tendrían que verlo todos. Vamos a... Opa. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ya. Sí, Decíamos que al hablar y al tratar de describir, de caracterizar el, el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, la literatura y la comunicación, dividimos en todos estos aspectos que son importantes de separar y conocerlos por separado en realidad, para poder tener una visión amplia y completa, ¿no es cierto?, de lo que es este enfoque. Y eso es lo que, eso es lo que interesa que ustedes, a mí me interesa que ustedes conozcan esta asignatura. Cuando hablamos de proceso, si estamos hablando de un enfoque, tenemos que pensar cómo debiera aplicarse este enfoque. Hay que pensar en qué etapas se deben realizar para poder lograr este enfoque. Ah, se volvió a salir. Ya, pero se entiende de que estamos hablando de este último punto. sí. Ya. Ahora, como todo proceso, como todo... a ver, cuando hablamos del enfoque que ya sabemos, se supone que sabemos todos los otros, hemos trabajado todos los otros 8 puntos. Su estructura, su función, su naturaleza, etcétera, etcétera. Y nos queda y por eso pusimos al final el tema del proceso. La pregunta allí es cómo, qué, qué etapas, de qué forma un profesor debiera trabajar basado en este enfoque. Esa es la pregunta. Si partimos por los otros elementos, si partimos por los otros elementos que tiene y que ya estudiamos y que han sido vistos acá en todo este proceso, sabemos lo que, por ejemplo, eh, preguntan qué pasa. No, estoy dando un saludo al Ah, compañero Alexis que se ya, incluyó. ya. Ah, rico cafecito a esta hora. Bueno, si nosotros suponemos, y ya sabemos, que el enfoque comunicativo
de la enseñanza de la lengua materna en la literatura y la comunicación parte de la base que nosotros estamos entendiendo que el enseñar lengua, porque eso es lo que hacen, van a hacer ustedes, enseñar lengua, en este caso español o castellano, supone tiene varios supuestos. Primero que nada, y el más elemental, es que cuando se enseña lengua, cuando los profesores de castellano enseñamos lengua, enseñamos nuestra asignatura en la enseñanza básica, media o en otro lado, lo que estamos enseñando es cómo funciona, cómo opera un sistema que llamamos lengua, un sistema lingüístico que llamamos lengua, que en este caso es el español o castellano, y que ha sido pensado y fue creado y su naturaleza fundamental es servir de medio de sistema de comunicación entre las personas. Eso hay que tenerlo clarito. Por lo tanto, si nosotros pensamos en eso, la mejor muestra de que nosotros estamos enseñando bien esto es el trabajo concreto, es la práctica, escribir. O sea, la práctica significa desarrollar las competencias comunicativas básicas, hablar, escuchar, leer y escribir en esta lengua. Eso es lo que nosotros estamos enseñando. ¿Ya? Aun cuando nuestros estudiantes, por la edad con los que nos topamos nosotros, ellos ya han vivido la experiencia de la lengua materna, de hecho la han vivido antes de nacer. La experiencia de la lengua materna se experimenta antes de nacer. Y de ahí en adelante es todo aprender, aprender. Ahí recuerden que nosotros hablamos sobre la diferencia entre adquirir una lengua y aprenderla. Ustedes ya están en la etapa en que los estudiantes ya la aprendieron, ya pasaron por la enseñanza básica. Pregunta entonces, ¿qué actitud que debiera aplicar el profesor para enseñar la lengua materna basado en este enfoque? Propongan, no andamos buscando la respuesta porque no está escrita. Piénsele, propongan. Las experiencias que puede haber obtenido mediante la enseñanza del alumno anteriormente. Muy bien, porque nosotros trabajamos, acuérdense que todo esto tiene el contexto de la funcionalización pedagógica, que es de la columna al lado, involucra también todo un sistema, una actitud constructivista, ¿no es cierto? Y esa mentalidad constructivista parte de la base que los estudiantes todos tienen conocimientos previos. Nadie no sabe nada de lengua. Usted se topa, o sea, cuando usted se topa con el estudiante, no solo lo saben, la usan, hablan, escriben, escuchan. Eso ya se sabe. Ahora lo que hay que hacer es que esa competencia comunicativa se optimice el máximo posible y ustedes logren que sus estudiantes al terminar el ciclo sean ciudadanos muy competentes para escribir, para leer, para escuchar, para hablar. ¿Ya? Bueno, tú tienes razón, hay conocimientos previos. Eso se llama, o sea, un profesor debe considerar qué cosa, lo que el estudiante ya sabe. No tiene que pensar que va a partir de cero. ¿Qué otra tarea importante del profesor en este proceso del que estamos hablando el profesor debiera encarar? Mm, Las demás la, personas, perdón, discúlpame, Brian. Las demás personas, por favor, hablen, comuníquense, trabajen en conjunto, pues piensen todos. ¿No entraría en juego la funcionalización pedagógica en sí? ¿O no? O sea, lo que estás haciendo es funcionalizar. Sí. Claro, porque tú, a ver, esta, este esfuerzo pedagógico, educativo que hace el profesor para desarrollar la competencia comunicativa y todas las competencias que involucran esa competencia. Recuerda, Brian, que la competencia comunicativa es un título y que tiene bajo ella muchas otras competencias, ¿o no? ¿Te Sí. recuerdas de eso, verdad? Y ahora sí. Desde la competencia fonológica de conocer los sonidos de la lengua,
una competencia ortográfica hasta saber cómo son las reglas. O sea, tiene que saber bastantes cosas para poder hablar, escribir, leer y escuchar. Pero lo que tiene que también que tener claro el profesor que tiene que enseñar una tecnología o seguir enseñando una tecnología que el muchacho ya trae, ya ha aprendido de cierta manera. ¿Cómo se llama esa tecnología? Oh, Escritura. ah, La escritura es una tecnología. Cuando alguien le pregunta, oye, ¿qué es lo que es la escritura? ¿Qué respuesta podrías dar tú? Aparte que ya la sabes, pero eh, es una herramienta compleja. es una herramienta compleja. Otros te dirán que es un arte. Otros dirán que es un método para fijar la escritura oral, etcétera. Podríamos tener muchas respuestas. Pero la respuesta más certera, la que más corresponde, es que sea una tecnología. Después averigua en el diccionario qué es una tecnología. ¿A qué se llama tecnología en el mundo de la ciencia, en el mundo de la humanidad, en el mundo de la lengua nuestra? A ver, busquen todo qué es una tecnología, cómo se define. Eh, Se define en Wikipedia como el conjunto de los conocimientos propios de una técnica ¿Ya? o conjuntos de instrumentos, recursos técnicos empleados en un cierto campo. Eso es. O sea, una tecnología es una herramienta, es un instrumento que me permite hacer algo. Cultivar el campo, hacer vasijas de greda, separar el átomo, escribir. Es una tecnología. Y ahora, eh, ¿qué necesitan las personas para dominar una tecnología? ¿Qué necesitamos nosotros? Eh, Práctica, ¿no? Capacidades. ¿Ah? No, que le dé a Alexi. Le doy el punto. O sea, según yo, práctica y capacitación para ello. ¿Correcto? Práctica, ¿no es cierto? Ejercicio. Y previo a eso debes conocer algunos elementos. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetos con los que trabaja esa tecnología? ¿Cuál es la acción del uso de la tecnología de la escritura? ¿Cómo se llama ese proceso? Escribir. ¿Qué se necesita para escribir? Es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, Saber que, que nosotros eso lo aprendimos tan de chico que cuando lo aprendimos no éramos conscientes del proceso. Recibíamos un que bien niñito o un coscacho, seguramente si nos equivocábamos. Pero empezábamos a unir la A con la B, la mamá, mi mamá, papá tiene una pipa, qué sé yo, de la manera en que yo aprendí así en el LEA, en el diccionario, en el silabario en LEA, que era silábico. Papá tiene una pipa, mamá me mima, para ir aprendiendo cómo funcionaban los sonidos y cómo se iban asociando las vocales con las consonantes. Bueno, eso de lo que dice Alexis está bien, porque necesitamos práctica, pero también necesitamos ser entrenados, ser capacitados para ello, en el conocimiento de esta tecnología. Por una razón muy simple, porque no la traemos genéticamente conocida. O sea, no viene en el ADN la capacidad de escribir. Eso hay que aprenderlo. Con esfuerzo, con trabajo, con metodología. Por eso que existen varios métodos de enseñanza de la escritura. Y durante la época
Han habido uno que trabajaba con imágenes, otro era con sílabas, otro era con palabras, en fin. Todo el mundo ha ido inventando nuevas maneras. El tema es que es una tecnología que tiene que saber. Entonces, volviendo al tema, cuando se habla del enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua materna, estamos hablando de que hay que desarrollar, de que esto se obtiene, se desarrolla, este enfoque se pone en práctica a través de un proceso de la enseñanza, por ejemplo, de la lectoescritura. ¿Dónde se desarrolla este proceso de lectoescritura? ¿En qué momento? ¿Y dónde? ¿Electroescritura? Lectoescritura, lectoescritura. De leer y escribir, lectoescritura. ¿De dónde se...? En la básica, según yo. La básica, ¿no es cierto? Claro. Incluso hoy día hay gente que pretende adelantarlo a lo último, a la educación parvularia, pero ahí discutiremos eso, está bien o está mal. Pero es un proceso propio de la enseñanza básica. Incluso hasta hace algún tiempo, si los niños no aprendían a leer en el primer año básico, lo dejaban repitiendo. Eso es una aberración, porque no todos tenemos la misma capacidad para poder manejar todos estos sistemas. Entonces eso es desconocer las diferencias individuales. Según los psicolingüistas, en teoría una persona podría demorarse hasta los 12 años en aprender a leer y no necesariamente tendría una dificultad. Eso en teoría. Lo que pasa es que la mayoría lo hace en el primer y segundo año básico. Eso además porque está motivado, además presionado, todo, bueno. Ninguno de nosotros, ninguno, se acuerda del primer año de enseñanza básica. Los desafíos que me cuenten algún recuerdo de esa edad. Que no sea emocional. Así. Nadie se acuerda mucho, pues. Acuérdense de la historia de Andrés. ¿Se acuerda este niño cuando entró y al jardín que la pasaba re bien jugando y de repente llega a un lugar todo sentado con uniforme, callado, uno tras otro? No deja de ser un sitio, la escuela, un lugar con sus complicaciones, ¿eh? Yo tengo un recuerdo de en la básica. ¿Cuál? O sea, no sé si es que será emocional porque igual está ligado a ello porque me acuerdo que nos dictaban palabras y nosotros teníamos que escribirlas rápido. Ya, Y me sacaba que siempre puro porque nunca alcancé a terminar las palabras. claro. Las escribía lento. Si hay recuerdos son traumáticos. Sí. Es que es cosa de pensarlo, pues imagínate un niño que sale del jardín. ¿Cómo se comunica con sus padres? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo? A ver. De manera dificultosa y simple, la verdad. Simple, pero lo hace. Sí. Se da a entender, entiende lo que le dicen. Un niño de 6 años, pensando que antes, en mi época, los estudiantes teníamos que tener 7 años para entrar a la enseñanza básica. 7 años. Se pensaba que era la edad propicia. Y hoy día, 40, 50 años después, en Finlandia, en Japón, han entendido de que sí, era cierto. Era cierto que para entrar a la escuela hay que tener mínimo 6 años. No, hoy día los cabros 5 años lo están metiendo a la básica. Y ojalá, es como una competencia, a ver, mi niñito aprende más, mi niñito lee primero y mi niñito sabe más los colores. Cuéntele al tío, a ver, dígale el abecedario al tío. Tiene toda una vida ese niño para aprender, ¿por qué tiene que hacerlo a los 5? Estás creando monstruos, estás creando gente. No, lo que pasa es que le estás entregando a los niños muchas más posibilidades y necesariamente le estás dando posibilidades de frustrarse.
que no tendrían por qué tenerla. Entonces el colegio aparece como esa institución fome en que los niños tienen problemas, se orinan, se trauman, no comen, y los papás vamos al psicólogo y vamos dándole Ritalin, güey, a ver si se le pasa. No. Bueno, Pero, profesor, una sí, pregunta. Entonces, como síntesis de esto, en el punto 9 hablamos de las habilidades o diferentes cosas que hace el profesor para llevar a cabo la funcionalización pedagógica. no, el enfoque comunicativo. Primero Ah, estamos ya. hablando del enfoque, ¿ya? El enfoque, la aplicación del enfoque requiere de ciertos pasos previos y de desarrollo. Pasos previos son: A. Considerar a los estudiantes como personas con inteligencias múltiples. Por favor, vayan al... a ver, es que el marco teórico de la funcionalización pedagógica, les recuerdo el esquema de las pelotitas, donde está el triángulo, profesor, materia y estudiante. Ese esquema sirve exactamente para el enfoque también. El enfoque comunicativo, como la funcionalización pedagógica, suponen A. Un estudiante con inteligencias múltiples. B. Supone un estudiante con la capacidad de tener un pensamiento divergente, un pensamiento creativo. ¿Ya? Supone un estudiante distinto, un estudiante no esa cajita que hay que meterle cosas. Supone un conjunto de temas para tratar, que en el caso nuestro tienen que ver con los productos de los medios de comunicación eh, productos mediáticos, culturales y telemáticos. Y supone, en el caso del profesor, un profesional que primero adscriba al método constructivista. Segundo, que desarrolle el enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua materna. Que sepa lo que son los mapas conceptuales, que sepa lo que son los mapas mentales, que tenga ciertas capacidades para trabajar esto. Y que a la hora de emprender y desarrollar el proceso en el contexto del enfoque, parta de estos principios. Y, y específicamente en el caso del enfoque, parta del principio que la lengua es un sistema de comunicación básica y primariamente. Y por lo tanto, todos sus esfuerzos van a estar dirigidos a que este muchacho, para poder hacer eso, conozca la tecnología de la escritura. Conociendo bien la tecnología de la escritura, va a poder desarrollar su competencia comunicativa mucho mejor. Entonces, sus saberes de gramática, de sintaxis, de lingüística, de lo que sea, van a estar al servicio de aquello y no van a constituir una materia en sí misma. Te puedo contar una anécdota. Cuando yo salí de la enseñanza de la universidad, después reunido, me encontré con algunos ex compañeros, como después de un año, una cosa así, lo encontramos. Y muchos me habían contado, por ejemplo, que ¿sabe lo que habían hecho cuando llegaron a clase? No, no van a creer. Eh, con los estudiantes, ¿sabe el ejercicio que estaban haciendo? Transcripción fonética. ¿Sabe lo que es o no? Han tenido, cuando se estudia la fonología del español, por ejemplo, y hay que transcribir un enunciado y hay que llevarlo a los símbolos de la transcripción. No, todavía Creo no. que, creo que lo hicimos, no estoy seguro. Sí, lo hicimos el semestre pasado con la Y profe Hanna, creo. No, 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 con el profe Álvaro. con Álvaro González. No me Sí, acuerdo el apellido. Ya. Entonces había un enunciado y ustedes tenían que llevarlo a los signos, a la simbología. ¿No es cierto? Sí, Ya. La pregunta es, ¿en qué, para qué servía o le puede haber servido a los estudiantes de enseñanza media o de séptimo y octavo aprender eso?
Aparte de la curiosidad, no creo que mucho. Ese era un saber del profe, no para transferírselo a los estudiantes. Vuelvo al ejemplo. Es como si el doctor me explicara a mí mi anatomía mientras yo me muero porque se me revienta el apéndice. No me va a salvar explicándome cómo funciona el apéndice y qué es lo que tiene y por qué se infectó ni nada. ¿Cuál es la manera de salvarme? Y actuando. Operándome al tiro, pues. Y de urgencia, antes que se reviente y me provoque una septicemia total que me muera porque se me reventó el apéndice dentro del estómago. Contándome cómo opera no me va a resolver el problema. Los profesores tampoco le van a resolver el problema a los estudiantes contándole cómo opera la lengua. Lo que tiene que hacer es que cómo la usa, que funcione, que trabaje, que escriba, que lea. Lo que pasa es que mucha gente piensa que eso es fome, piensa que eso no es nada. Es muy difícil, muy poca gente lo sabe hacer. Yo diría que son contados con los dedos de la mano los profesores en ejercicio que son capaces de hacer eso. Excepto, excepto muchos profesores de enseñanza básica que están muy bien preparados para esto. Bueno, resumamos. El proceso en el caso, el punto 9 llamado proceso, dentro de la lista de cotejo de elementos fundamentales del enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna, se relaciona con las acciones que el docente debe realizar para ubicarse dentro del contexto dentro del contexto de este enfoque. Primero, tiene que tener en cuenta elementos antecedentes, las características del estudiante, las características de los objetos con los que va a trabajar, me refiero a los productos mediáticos, culturales y telemáticos, y segundo, tiene que tener un bagaje cultural y profesional que le permita desarrollar una docencia basada en ciertos elementos estructurales fundamentales, como por ejemplo el manejo de los mapas conceptuales, el manejo de los esquemas mentales, el manejo de tecnologías y de métodos de enseñanza de la lectoescritura, si es que es más básico, o del trabajo y de la sociolingüística y otras materias fundamentales en la formación del profesor. En el ámbito de la lingüística, sociolingüística, gramática histórica, lingüística historia, en el área de la literatura, manejo de la literatura como un componente y el concepto de la lectura fruitiva, y dentro de la metodología, los métodos específicos de la didáctica de la literatura, didáctica de la comunicación y didáctica de la lectura. También tiene que manejar elementos del área de la educación, como metodología, evaluación y todo aquello enmarcado, ¿no es cierto?, y orientado hacia este enfoque comunicativo. Y una vez que estés posicionado en ese enfoque comunicativo, desarrollar como proceso práctico para llevar a cabo ello, basarse en el proceso de funcionalización pedagógica. Y este proceso de funcionalización pedagógica, como ya sabemos, tiene tres elementos básicos, tres etapas que deben desarrollarse. Una, la identificación, la selección y la evaluación de los productos mediáticos, culturales o telemáticos con los que va a trabajar, atendiendo a una coherencia entre la materia que va a tratar, entre que exista coherencia con la naturaleza de sus estudiantes, la naturaleza de la institución donde está trabajando, y esa selección y evaluación debe hacerse desde ese punto de vista. Segundo, tiene que desarrollar el proceso que denominamos análisis y procesamiento. Y este análisis y procesamiento se hace sobre la base del trabajo con modelos de trabajo y de descripción. Ejemplo, los modelos que nosotros estamos trabajando para los productos telemáticos y culturales. Es decir, para poder analizar en detalle lo que son las telenovelas, los ciclos noticiosos, el cine, el documental, la relación entre drama y teatro, y por supuesto los productos telemáticos como Instagram, YouTube, etc. Y tercero, tiene que tener los conocimientos pedagógicos necesarios para que ese análisis que realizó pueda llevarlo al aula
Y esta inserción en el aula, este traslado, esta transposición al aula, debe hacerse obviamente de acuerdo a los instrumentos que las disciplinas pedagógicas han determinado para ello. Y ese proceso se llama planificación. Y ese proceso, la planificación, se desarrolla primero en la mesa, digamos, se planifica en unas hojas, en unas matrices que se llaman matrices de planificación. ¿Entiendes? Y una vez que esté esto desarrollado, el profesor procede a trabajar en el aula conforme a todos esos instrumentos para llevar a cabo el aprendizaje de los componentes básicos de las competencias comunicativas, hablar, escribir, leer y escuchar. Ese es todo el proceso. Ojalá alguien pudiera escribirlo, ojalá pudiera escribirlo yo. Ahora que está grabado se puede hacer, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguna consulta más? Yo por mi parte no, profe. Bien, pasando al otro lado, estábamos hablando del proceso. Ahora, ojo, cuando hablamos de proceso en la columna enfoque, está muy relacionado con el punto 9 de la columna proceso de funcionalización. Está muy relacionado, así que ahí pueden trabajarse en conjunto, qué sé yo, para demarcar y dejar claro esta relación directa que existe entre ambos puntos. ¿Alguna consulta sobre la columna de el enfoque comunicativo, perdón, de proceso de funcionalización, en la definición, en los antecedentes? Por favor, alguna algún dato Por mi sobre parte, aquello. no. Ah, Que por mi parte, no. o sea, le ha quedado, espero que le haya quedado claro eh, estos puntos. Yo esta semana, o sea, mañana y el viernes voy a recibir eh, consultas. Organícense en los grupos, chiquillos, así como me contaba Brian. A quien le tocó la columna 2 de la tarea 2, piensen preguntas y me las envían al foro y yo respondo. Para ganar tiempo, para ir viendo los resultados rápido. ¿Estamos, muchachos? Pero háganlo, pues. O sea, no se achaquen con todo lo que hay que hacer, distribúyanse la pega nomás. Rocío, Marcelo, estamos llegando a una bajísima audiencia. Yo no sé si es porque están trabajando ya y no necesitan verme, o no quieren verme, no sé, eso ya. O porque están muy achacados. Bueno, por las razones que sea, yo esperaría que ya la próxima semana vayamos volviendo a la normalidad en esto. Por favor, chiquillos, ¿ya? Ah, tengo que entregarle las notas. Ya, ahí lo veo. Me extraña porque esa nota está, o sea, no me extraña, están muy buenas, los trabajos están muy bien, ya le había dicho. Ahora, si su participación es como están los trabajos, yo me muero de la felicidad. Pero no desaparezcan, pues cabros, ¿ya? Listo. Profe, las notas las va a subir a Moodle, ¿cierto? Y si yo a Moodle, yo no la subo yo nunca la subo directamente a la plantilla de intranet, ¿sabes? Porque si hay que hacer correcciones, después es un lío. Entonces yo las mantengo en intranet un tiempo para que se revise, que cuando ya no haya ninguna duda, ahí las subo a la plataforma de calificaciones. Porque si hay que cambiar cosas allí después, es muy difícil moverse con el sistema. Menos ahora que está re complicado todo. ¿Estamos? Sí, profe. Ya.
Bueno, si no hay más puntos que tratar, hasta aquí llegamos. Que les vaya muy bien. Espero, por favor, sus comunicaciones por el correo, perdón, por el foro consultas trabajo 2. Un compromiso, ¿eh? Para todos. Chao, que estén bien. Profesor. Que le Chao, vaya profe, bien. cuídese. Que tenga buen resto de día. Gracias, muy amable.